Hola, muchas bendiciones, bienvenido, bienvenida a este día 15 de Soltándolos para que Dios los transforme. El día de hoy vamos a tocar un tema titulado No se sienta cómodo con su pecado. ¿Sabes? Hay algo muy peligroso en esta vida y es el volvernos insensibles. Y una de las cosas que más afecta el hogar, el matrimonio y cualquier relación es el volvernos y sentirnos insensibles. Y por eso muchos esposos y esposas terminan alejándose, abandonando el hogar, abandonando la familia. ¿Sabes? ¿Cuántas personas dicen, no, yo lo sé controlar, a mí no me afecta? Pero ¿sabes? Si nos ponemos a analizar cada situación, realmente sí nos afecta y puede hacernos mucho daño. Y el pecado es algo que nos va destruyendo poco a poco. Y ¿sabes? Si lo vamos a analizar desde puntos de vista tan sencillos, cuando una persona, por ejemplo, un esposo, empieza a tener conversaciones, digamos algo pasadas, con otra persona, diciendo, no, yo esto lo controlo, yo lo sé manejar. Ahí es donde termina abriéndole puertas al enemigo. ¿Sabes? Cuando decimos que las cosas no nos afectan, es porque quizás estamos cómodos con ellas. Y lo mismo pasa con el pecado. Empezamos a permitir que entren pequeñas cosas y al rato estamos cómodos con ellas. Y quizás por flojera, por no tomar la determinación de cambiar y de hacer las cosas bien, decimos que no nos afectan. Pero sabes, sí nos afectan. Y el hecho de que nos afecten es porque quizás ya no se siente incomodidad. Y algo peor, lo peor que tú y yo podemos cometer es permitir el pecado. Porque cuando el pecado le damos una entrada, a lo último nos terminamos volviendo insensibles y terminamos acomodándonos al pecado. Pero ¿a qué voy yo con esto? A que tú y yo tenemos que empezar a orar para que ese ser por el que tú y yo hemos empezado a orar en este tiempo de soltándolos para que Dios los transforme. Tenemos que orar para que ellos se sientan incómodos con su pecado. Si tu esposo y tu esposa están en adulterio, está viviendo incluso ya con otra persona, tú vas a empezar a orar para que se sienta incómodo con ese pecado que está cometiendo. Si tu hijo anda con malas compañías, si tu hijo anda en el vicio, si tu hija anda con un novio que no le conviene, empieza a orar para que se sienta incómodo con ese pecado, con esas malas decisiones. ¿Sabes? En el mundo en que vivimos es muy común encontrar que muchos están cómodos con el pecado. Por eso desde el momento en que decimos que es normal hacer cosas que no le agradan a Dios, como emborracharse, como fornicar, como cometer adulterio, cuando decimos que son cosas que podemos manejar es porque eso ya nos tiene controlados. Cuando asumimos que eso es normal, cuando asumimos que eso que estamos haciendo lo hace todo el mundo, eso está llevando a que hogares y familias se destruyan día a día. Nosotros, sabes, tú y yo, y vamos a orar para que esos seres queridos y amados que están alejados, que están equivocados, se despierte en ellos un deseo de dejar el pecado y de volver a Dios. El momento en que nuestra vida es concebida, hay algo que se llama sensibilidad. Cuando tú y yo tocamos algo, podemos sentirlo, podemos palparlo, y lo mismo sucede con nuestro corazón. Lo mismo sucede con nuestra alma y con nuestro espíritu. Cuando sentimos la presencia de Dios, cuando amamos a alguien, cuando nos sentimos tristes o felices, eso se llama sensibilidad. Sin embargo, cuando tú y yo descuidamos nuestra vida y nos alejamos de Dios, nos hacemos insensibles a la voluntad de Dios y nos volvemos insensibles al pecado. Y el pecado termina destruyéndonos poco a poco. Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dice Jehová.
Y esa va a ser nuestra oración. Empezar a orar para que Dios traiga incomodidad en el pecado de nuestro ser querido, pero también en nuestra vida propia. ¿Cuántos hombres y mujeres se amargan por pensar que sus parejas son felices viviendo en adulterio, en vicios o inmersos en sus pecados? ¿Cuántos se amargan la vida, pierden la paz y la tranquilidad porque sus hijos andan en malas compañías, andan en vicios, andan con una persona que no les conviene? Pero los hijos y las hijas de Dios debemos entender que el Todopoderoso nunca permitirá que haya paz en medio del pecado. Por eso cuando tú y yo vayamos a pecar, el Señor va a colocar en tu interior ese sentimiento de que lo que estás haciendo está mal. Y eso es lo que vamos a orar, para que Dios ponga ese sentimiento en nuestros seres amados. ¿Sabes? Quizás a nuestros ojos naturales, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, quizás aparentemente están felices. Pero Dios dice que no tendrán paz en su alma a causa de su pecado. Dios los va a sentir insatisfechos, va a sentirlos agobiados. El Señor los va a hacer volver. Creo en el nombre de Jesús. Porque tú y yo sabemos la verdad, puesto que tú y yo hemos estado orando para que la voluntad de Dios se haga en ellos, para que se aparten del pecado y se cumpla la palabra de Dios en ellos. Primera de Juan 5:14 esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso yo te digo hoy, Dios te ha escuchado. Tus hijos van a buscar de Dios, se van a alejar de los vicios, se van a alejar de las malas compañías, van a dejar la rebeldía. Y tu esposo, tu esposa va a volver a tu casa, a tu hogar, si tú lo crees. Empieza a orar para que Dios los haga sentir incómodos, inconformes con el pecado, que el pecado se les vuelva algo repugnante, desagradable, y que vuelvan a su hogar y a su familia. Amado Padre Celestial, hoy yo oro por cada matrimonio, hoy yo oro por cada familia, y tú ora conmigo. Dile: Padre Celestial, hoy yo coloco la vida de mi cónyuge. Dile el nombre de tu esposo, de tu esposa. Di el nombre. Dile: hoy te lo entrego, Señor. Hoy te pido, Padre Celestial, que tú hoy quites la paz en medio de ese pecado. Que ya no se sienta feliz ni cómodo pecando. Ni mis hijos haciendo lo malo ni pecando. Que no se sientan cómodos, que no sientan paz ni tranquilidad. Hazlos sentir agobiados. Que vuelvan a ti, Señor. Dile que vuelvan a ti, que vuelvan su mirada a ti, que vuelvan a su casa. Dile, Señor, pero si yo también estoy pecando, si yo también estoy haciendo lo malo. Dile: Espíritu Santo, convénceme de pecado, de juicio y de justicia. Y haz lo mismo con mi familia. Haznos volver a ti, haznos volver nuestra mirada a ti. Dile: Señor, tú vas a restaurar mi hogar, tú vas a restaurar mi matrimonio, tú vas a restaurar la vida de mi esposo, de mi esposa, tú vas a restaurar la vida de mis hijos. Y esas almas van a volver a ti, esas almas van a volver su mirada a ti. Dile: Señor, hoy se va toda insensibilidad a tu voz. Dile: Padre Celestial, se va toda insensibilidad en mi vida y en la vida de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos. Se va hoy toda insensibilidad en el nombre de Jesús. Dile: Padre Celestial, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y ahora yo voy a orar por ti. Precioso Padre Celestial. Hoy te pido: toca la vida, Señor, de cada familia. Toca la vida, Señor, de cada esposo, de cada esposa, de cada hijo, de cada hija. Padre, que tu Espíritu Santo, precioso y maravilloso Espíritu Santo, hoy toque la vida de cada esposo, de cada esposa, alejado de su hogar, que está en adulterio, esos hijos que están en fornicación, en relaciones que no les conviene, en amistades que no les conviene, en rebeldía. Hoy yo te pido, Señor, hazlos volver a ti. Quita toda dureza de corazón y hazlos volver a ti. Hazlos volver a ti, Señor. Quebranta toda dureza de corazón.
y hazlos volver a ti. Convéncelos, Espíritu de Dios, te lo pido. En el nombre de Jesús, convéncelos de pecado, de juicio, de justicia, que no se sientan cómodos pecando, que no se sientan cómodos haciendo lo que no te agrada. Hazlos sentir infelices, hazlos sentir incómodos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que se vuelvan a ti, Padre Celestial, para tu gloria y tu honra hemos orado. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, hermano, hermana. Espero que te encuentres muy bien. Espero que estos mensajes sean de bendición para tu vida. Te invito el día de mañana que te conectes con nosotros en la mañana, en los grupos de WhatsApp y en el estado de Facebook y en el estado de YouTube. Estaremos compartiendo el link de nuestra emisora en línea Carisma Estéreo. Allí podrás escuchar el tiempo de ayuno. Y en la noche, a través del canal de YouTube de Creyentes al Día, suscríbete para que puedas recibir la notificación de nuestro tiempo de oración e intercesión por la familia. Conéctate con nosotros 10:30 de la noche, hora de Colombia, y envíanos tus peticiones, déjalas en los comentarios, escríbenos al WhatsApp 312-660-3954 de Colombia. Te habla tu hermano y amigo y servidor Ale Rengifo. Bendiciones, que tengas un excelente día.